El Programa Andino para la Democracia y los Derechos Humanos de la Unión Europea en Colombia y las organizaciones que lo conforman presentan. Se empezaron a dar cuenta en Europa que aquí hay unos traficantes de derechos humanos que viven a toda hora pidiendo auxilios de la Unión Europea y de otras entidades, simplemente para sostenerse, porque han hecho de eso un modus vivendi. Contravía. Se empezaron a dar cuenta en Europa que aquí hay unos traficantes de derechos humanos. Esas declaraciones del presidente Álvaro Uribe, producidas un día antes del Día Nacional de los Derechos Humanos, tienen preocupadas y consternadas a las organizaciones no gubernamentales, especialmente a las que se dedican al trabajo en derechos humanos. No les preocupa tanto, dicen ellas, el tono acalorado de las declaraciones. No les preocupa inclusive que haya descalificado este informe sin antes leerlo. Lo que sí tiene preocupada a las organizaciones no gubernamentales es que con estas declaraciones se haya puesto en riesgo la vida de centenares de defensores de derechos humanos. Les preocupa, según ellas, que haya desconocido olímpicamente en estas declaraciones compromisos adquiridos con la comunidad internacional, especialmente con Naciones Unidas, la Unión Europea y la OEA, compromisos que van en la vía de respetar y promover el trabajo de los defensores en derechos humanos. Y por último, les preocupa que haya descalificado este informe sin antes abrir un debate abierto, como se debe hacer en cualquier democracia. Esos puntos de vista, ese análisis es nuestro tema de hoy en Contravía. Bienvenidos. Amnistía Internacional lleva más de 30 años siguiendo la situación de derechos humanos en Colombia. Y en todo este periodo hemos visto que las organizaciones de defensa de derechos humanos han hecho una labor muy especial, muy excepcional en el mundo en cuanto a su seriedad, en cuanto a su compromiso con la defensa de los derechos fundamentales de todos los colombianos. Recientemente, en julio, en Londres, en una reunión internacional, el gobierno colombiano se comprometió a respetar y implementar las recomendaciones de las Naciones Unidas. Una de estas recomendaciones precisamente se trata del reconocimiento, el apoyo a la labor de defensa de los derechos humanos aquí en el país y la necesidad de garantizar la seguridad de los defensores de derechos humanos. Ya buscaron hace meses en Londres engañar nuevamente a la opinión internacional que los desconoció para frenar la ayuda a Colombia. Se empezaron a dar cuenta en Europa que aquí hay unos traficantes de derechos humanos que viven a toda hora pidiendo auxilios de la Unión Europea y de otras entidades. Sin embargo, es la Unión Europea desde Bruselas y Bogotá quien respalda de manera irrestricta a las organizaciones no gubernamentales defensoras de derechos humanos en contravía de lo que dice el presidente Álvaro Uribe. El solo hecho que la Unión Europea, a través de la Comisión Europea, financia una serie de proyectos en derechos humanos con más de 15 millones de euros en este momento. Proyectos que en su mayoría son con organizaciones de derechos humanos colombianas. Claramente, nuestra opinión es de total respaldo y total confianza. Las organizaciones de derechos humanos las respetamos. Tienen todo el espacio en Colombia. El vicepresidente, yo personalmente, nos hemos reunido con ellos. Estamos dispuestos a atender sus críticas objetivas. Otros países en menores problemas los echaron de su territorio. Es muy grave que el presidente sostenga que en su discurso que en otras partes a estas organizaciones de derechos humanos las habrían ya echado. Así dijo literalmente. Yo me pregunto, ¿a qué democracia se refiere? Yo no conozco ningún país genuinamente democrático
donde a las organizaciones que velan por los derechos humanos se las haya expulsado del país o exiliado, echado es la expresión que él usó, salvo en juntas militares, dictaduras del Cono Sur o en la dictadura cubana, donde la tolerancia es cero frente a la crítica. Pero si convenimos en que Colombia es una democracia, y aunque débil, pero lo es, y tiene instituciones democráticas, cuenta con una constitución que es garantista, cuenta con una corte constitucional que es una entidad de gran prestigio, no solo nacional, sino también internacional. El que existan organizaciones de derechos humanos que se dediquen precisamente a fiscalizar la situación de derechos humanos, a criticar a los agentes del Estado y a las instituciones estatales, no es por gracia o como un favor que hace el gobernante que les permite actuar. En democracia, esto es de la esencia de la democracia. Politiqueros al servicio del terrorismo, que cobardemente se agitan en la bandera de los derechos humanos para tratar de devolverle en Colombia al terrorismo el espacio que la fuerza pública y que la ciudadanía le ha quitado. El presidente pronunció este discurso a raíz de la publicación de un informe sobre un año del mandato del presidente de la República, un año de derechos humanos. Informe publicado por la Plataforma de Derechos Humanos, que es una red de 80 organizaciones. Responder diciendo que esas ONG son asimiladas al terrorismo no me parece conveniente de parte de un presidente. Pero lo que sí sería interesante sería estudiar el contenido de este informe y discutirlo. Es muy posible que en el informe haya puntos cuestionables, contestables, tal vez erróneos, que se haga un debate público a partir de este informe. Será mucho más productivo que una crítica, yo diría, estéril y totalmente negativa. La democracia no es el unanimismo. La democracia es la pluralidad de opiniones. Cada vez que en Colombia aparece una política de seguridad para derrotar el terrorismo, cuando los terroristas empiezan a sentirse débiles, inmediatamente envían sus voceros a que hablen de derechos humanos. Muchas de esas críticas las han tomado de la página de internet de la FARC. No tienen vergüenza ni limitaciones. Sacan libros en Europa sobre rumores y calumnias. Ellos saben que su única arma es la calumnia que hipócritamente se esconde detrás de los derechos humanos. Un debate como este es imaginable en Francia, pero no en esos términos. Críticas contra ciertas ONG, claro que las hay en todos los países del mundo. Las ONG pueden cometer errores, pero una cosa es la crítica, otra cosa es la asimilación a grupos subversivos. Bueno, Colombia es un caso particular porque es un país en guerra, es un país que tiene una guerra civil, que se reconozca o no, desde hace por lo menos 40 años, entonces no se puede razonar en Colombia como se razonaría en un país europeo. Pero no hay que olvidar nunca que ciertas críticas son mortales. Tan mortales que desde 1987 se ha configurado una brutal estrategia de agresiones a defensores de derechos humanos en Colombia, según el CINEP. Entre 1990 y 1995, 25 defensores fueron asesinados, y entre 1996 y el 2002 se cometieron 54 homicidios de defensores. En este periodo, las cabezas más representativas del movimiento de derechos humanos fueron asesinadas.
El abogado y defensor de derechos humanos Eduardo Umaña, en el norte de Bogotá, en su casa y a plena luz del día, fue asesinado. La misma suerte corrieron los esposos Mario y Elsa Calderón, defensores de derechos humanos pertenecientes al CINEP, y fueron asesinados en el centro de Bogotá mientras dormían. Jesús María Valle, director del Comité de Derechos Humanos de Antioquia, a mediodía en Medellín. El mensaje de los asesinos fue claro: ni en sus casas podrán estar tranquilos. Estas muertes fueron precedidas de acusaciones que los señalaban como simpatizantes de la guerrilla. Esta situación motivó que el presidente Samper y posteriormente el presidente Pastrana emitieran directrices presidenciales dirigidas a todos los funcionarios públicos para que respetaran y promovieran el trabajo de los defensores de derechos humanos y se abstuvieran de dar declaraciones que deslegitimaran esta labor. ¿Por qué? Porque los estaban atacando y los siguen atacando. Desde 1996 y antes también, pero no tengo los registros frescos en esa materia, viene causándose la muerte de un defensor o defensora de derechos humanos cada mes. Es decir, cada año hay 12 defensores más o menos, en promedio, muertos. Y en estas muertes intervienen paramilitares, agentes estatales, fundamentalmente. También hay algunos defensores de derechos humanos que han sido muertos por grupos guerrilleros en menor proporción. Entonces, esa agresión física contra los defensores de derechos humanos y unida a la comprensión de la obligación internacional que tiene el gobierno colombiano, motivó la adopción de esas políticas. La actitud que ha asumido el gobierno en esta ocasión es lo contrario de eso, es desconocer esos compromisos, esas obligaciones internacionales. El presidente está haciendo en este momento lo que los presidentes anteriores le prohibieron hacer a los funcionarios públicos. Es decir, ha habido una inversión total de la observancia, por lo menos formal, aparente, de esas obligaciones internacionales. Para nosotros, quienes defienden los derechos humanos y los promueven en Colombia, son prácticamente héroes. Personas que con gran sacrificio y muchas veces arriesgándolo todo, y especialmente la vida, se exponen a examinar, a documentar abusos de todo tipo que se siguen produciendo en el país. Y me refiero a organizaciones que investigan las atrocidades de la FARC, como también las atrocidades de grupos paramilitares. Y unos traficantes de derechos humanos que se deberían de una vez por todas quitar su careta, aparecer con sus ideas políticas y dejar esa cobardía de esconder sus ideas políticas detrás de los derechos humanos. Segundo aspecto del error que entrañan estas declaraciones desafortunadas del presidente de la República consiste en enfrentarse en esta materia con la comunidad internacional, es decir, con Naciones Unidas, con los países amigos de Colombia, con el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. Porque, además de que esto es una contradicción muy grande con, repito, compromisos precisos adquiridos por el gobierno de Colombia en materia de respeto a los defensores y defensoras de derechos humanos, y con recomendaciones reiteradas en esa materia, estos agentes, estos actores internacionales legítimos, han percibido la gravedad de la situación colombiana en materia de derechos humanos. La Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas cada año desde 1996, 1997, viene produciendo una declaración sobre la situación de derechos humanos en Colombia. Tiene documentado el tema. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha realizado 4 visitas formales, llamadas in loco, a Colombia, y está por producir su cuarto informe, el informe de su cuarta visita. Tiene también muy documentada la situación. De tal forma que van a actuar en consonancia con eso. Los países que se reunieron con el gobierno de Colombia en Londres el 10 de julio, también tienen que estarse preguntando en este momento qué pasa si el gobierno colombiano el 10 de julio se comprometió a cumplir las recomendaciones internacionales en materia de derechos humanos, una de las cuales es precisamente el respeto a los defensores y defensoras de derechos humanos. De tal forma que puede que salga airoso con el tiempo, probablemente confía en eso,
pero lo que genera con esto es una gran desconfianza en cuanto a la seriedad de respecto al cumplimiento de sus compromisos internacionales. A pocas semanas de este compromiso de parte del gobierno colombiano y en la víspera del Día Nacional de los Derechos Humanos, que decide emitir declaraciones tan descalificadoras y tan estigmatizantes para las organizaciones, por supuesto que va a llamar mucho la atención en la comunidad internacional sobre las reales intenciones del gobierno colombiano en cuanto al respecto a los derechos humanos. Para nosotros es preocupante también, dada la realidad de Colombia. Gente muere acá. Y cuando se puede interpretar algo que no creo que fue la intención del presidente, que era un tipo de señalamiento, puede conducir que gente a la extrema derecha, al margen de la ley, puedan intentar acción violentas. Tenemos mecanismos en la Comisión. En este momento tenemos medidas cautelares que hemos emitido en favor de 60 y pico de personas. Muchos de ellos, aparte de comunidades, son los grupos de derechos humanos en este país y también tienen medidas provisionales en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, si esto conduce a un deterioro en la situación, si empiezan amenazas, si no se clarifica la situación, yo creo que la Comisión tiene y va a actuar. Es muy difícil explicar este nuevo discurso del presidente. Yo quisiera creer hasta ahora que forma parte de un malestar genuino, pero emotivo del presidente, y no forma parte de una nueva actitud, de un nuevo ya discurso oficial, que haría, por supuesto, muy difícil trabajar en derechos humanos en Colombia. General Lesmes, asume usted el comando de la Fuerza Aérea para derrotar el terrorismo. Que los traficantes de derechos humanos no lo detengan. Eso es muy delicado y muy peligroso. Una anotación entre paréntesis. Si miramos los discursos más incendiarios en ese sentido del presidente Uribe, durante su gobierno siempre han sido frente a tropas, no es sino mirarlo. Es peligroso porque militares sin criterio, militares eventualmente que puede haber algunos corruptos en organismos de inteligencia, escuchan a un presidente decirle eso a un comandante de fuerza y de por sí ya están matriculando a estas personas como si fueran parte de la organización del enemigo. Y entonces, si son parte de la organización del enemigo, de ahí pueden surgir cosas muy delicadas. Que toda la Fuerza Aérea Colombiana le preste a esta gran nación el servicio de ayudar a que nos liberemos de una vez por todas de esa pesadilla. General Velasco, desde el fondo del corazón, una palabra, gratitud. General Lesmes, proceda. A todos muchas gracias. Me parece que hay que bajarle el tono a la discusión. Yo sí sé que hay elementos de la subversión que defienden unas ONGs, es más, lo han dicho en algunos comunicados, que trabajan con algunas, no sé cuáles. Y yo creo que ahora todos tenemos que trabajar con el Estado colombiano y no permitiendo que se abusen los derechos humanos ni por parte del Estado y tampoco por las organizaciones guerrilleras. A cuenta de que hay unas ONGs que solamente se dedican a criticar las acciones del Estado y jamás los oye uno alzar la voz contra la guerrilla. Eso es bueno que reflexionen sobre el particular. La opinión de que los organismos de derechos humanos son parcializados y nunca se pronuncian respecto de los hechos cometidos por la guerrilla no es cierto. Existen, si se leen juiciosamente los distintos informes y documentos de las ONGs de derechos humanos, información, datos, hechos y casos muy concretos en los que se denuncia las infracciones al derecho internacional humanitario que cometen los grupos insurgentes. Si hay reproches sobre el comportamiento de algunos miembros de algunas organizaciones por obrar por fuera de la ley, son reproches que el Estado debe hacer a través de sus autoridades judiciales y eso, pues como en cualquier otra actividad de la vida humana y profesional. En principio yo tengo una opinión importante en relación con una gran cantidad de organizaciones gubernamentales que están construyendo tejido social,
tejido humano, que están participando de la vida pública nacional, que están colaborando con los trabajos que se adelantan en favor del desarrollo comunitario en Colombia. A pesar de los pedidos de serenidad en la polémica de diferentes sectores de la sociedad, 48 horas más tarde, a raíz de un atentado terrorista en la población de Chita, Boyacá, el presidente cuestiona duramente el trabajo de las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos. ¿A dónde están los actos de solidaridad, siquiera las expresiones de solidaridad de tantos hablantinosos de derechos humanos? A ellos se les está acabando su luna de miel. Cuando los gobiernos como el nuestro están guiados por una energía infinita de transparencia, con la autoridad moral que eso nos da, desoímos a los defensores del terrorismo, desoímos a los patrocinadores de los defensores del terrorismo y desoímos a los que están engañados porque conocen a Colombia a través de informaciones desviadas por el terrorismo, pero no han venido a Chita a constatar el sufrimiento del campesinado colombiano víctima de estas acciones del terrorismo. Las palabras del presidente Uribe fueron recibidas así con desconcierto en el marco del evento Colombia insiste en los derechos humanos, donde se interpretaron como una declaración de guerra al Movimiento Nacional de Defensores de Derechos Humanos. Uno tendría que preguntarse por qué el presidente insiste en una actitud equivocada, que es la de declarar y desarrollar una guerra contra los defensores de derechos humanos. No somos los defensores y las defensoras de derechos humanos el problema en Colombia. Y la comunidad internacional ha reaccionado frente a las declaraciones del lunes, y no obstante, el presidente el jueves vuelve y la emprende contra ellas. Uno podría preguntarse muchas cosas. ¿Se siente inseguro el presidente? ¿Tiene la necesidad de enardecer a la población colombiana, haciéndolo en Chita frente a víctimas que han sido agredidas por un atentado repudiable cometido con un caballo bomba, sea quien sea el que lo haya cometido, la guerrilla o quién sabe quién haya cometido eso? Todo ese tipo de actos son repudiables por los colombianos y las colombianas, todos los repudiamos, y las organizaciones de derechos humanos en primer lugar. ¿Por qué llega el presidente de la República a hacerle creer a esta población que los defensores y defensoras de derechos humanos no estamos con ellos? Es un comportamiento muy raro, muy extraño, no es lo que uno espera de un jefe de Estado, no es lo que espera la comunidad internacional, no es lo que corresponde a los compromisos internacionales de Colombia en esta materia, y no es lo que corresponde a la reacción que ha habido en estos días de parte de la Comisión Interamericana, de parte de la Unión Europea, de parte de Naciones Unidas y de parte de otros voceros de la comunidad internacional que han expresado su contrariedad, por decirlo menos, con estas declaraciones del presidente. Es muy extraño, muy preocupante. Yo aprovecho esta oportunidad para hacerle un nuevo llamado al presidente a la cordura, a la sensatez. Las observaciones de los defensores de derechos humanos están abiertas a la discusión. Es posible que exista, como en todos los campos, controversia al respecto, pero la controversia debe darse en relación con los argumentos, con los planteamientos, y no a través de la descalificación mediante el insulto y el calificativo, y mucho menos haciéndolo ante las víctimas, haciendo creer que nosotros somos los que no somos, ni mucho menos ante las tropas, exaltándolas a que procedan a actuar contra los organismos de derechos humanos y contra las organizaciones de la sociedad civil. General Lesmes, asume usted el comando de la Fuerza Aérea para derrotar el terrorismo. Que los traficantes de derechos humanos no lo detengan, no lo equivoquen, que toda la Fuerza Aérea colombiana le preste a esta gran nación el servicio de ayudar a que nos liberemos de una vez por todas de esa pesadilla. Esto que pasó es lo que se puede llamar demasiada susceptibilidad. Demasiada susceptibilidad es hija directa de la soberbia.
General Lermes, proceda. A todos muchas gracias. Yo creo que el presidente, el efecto objetivo de esta declaración del presidente es incendiar el país, es crear un clima de opinión contrario a las organizaciones de derechos humanos y desafortunadamente cualquier observador imparcial va a tener que concluir que la responsabilidad de lo que le suceda de ahora en adelante a un defensor o a una defensora de derechos humanos recaerá directamente sobre la persona del presidente de la República de Colombia. Representantes de más de 80 organizaciones de América Latina y Europa, reunidas en Guatemala y auspiciadas por la Unión Europea, expresaron su preocupación por las declaraciones del presidente en las que descalifica el trabajo de las organizaciones no gubernamentales y defensoras de derechos humanos, las cuales ponen en grave riesgo la vida e integridad de sus miembros. Exhortan al gobierno a que valore el aporte que a la democracia, la paz y la civilidad representa su trabajo. Reiteran que el grado de democracia de un Estado se refleja en su tolerancia y respeto a la crítica y al disenso, y hacen un llamado para que se insista en la búsqueda de acuerdos humanitarios al conflicto, pero sobre todo que permitan la superación negociada del mismo.